¿Y si te dijera que hubo un libro? Rechazado por concilios, perseguido por teólogos. Y que hoy amenaza con cambiar lo que creemos sobre el origen del mal, los ángeles y el fin del mundo. En 2025, una película basada en ese texto prohibido fue estrenada. El libro de Enoc. Y lo que ocurrió después, nadie estaba preparado para verlo. Suscríbete ahora a Fuente de Salvación si quieres conocer la verdad que las autoridades religiosas no quieren discutir en público. Quédate hasta el final, porque el mayor secreto del libro de Enoc aún no ha sido revelado. El libro que no debía existir. Durante siglos, el libro de Enoc fue un susurro. Un texto que no aparecía en ninguna Biblia, pero que nunca desapareció del todo. La historia comienza mucho antes de 2025. El libro de Enoc, también llamado 1 Enoc, fue escrito, según los expertos, entre los siglos 3 a.C. y después de Cristo. Pero lo más curioso es que se le atribuye a una figura aún más antigua, Enoc, bisabuelo de Noé, uno de los pocos personajes que en la Biblia no muere, sino que es arrebatado por Dios. En la mayoría de tradiciones bíblicas, Enoc apenas ocupa unas líneas. Pero en este libro, es el protagonista absoluto de una visión cósmica, apocalíptica, angelológica y profundamente perturbadora. El texto olvidado. El libro de Enoc fue excluido del canon bíblico por la mayoría de concilios cristianos antiguos. Salvo en una iglesia, la etíope ortodoxa, que aún hoy lo conserva como libro sagrado. Durante siglos se pensó perdido, hasta que en 1773, un explorador escocés llamado James Bruce encontró un manuscrito completo en idioma ge'ez en una iglesia de Etiopía. Desde entonces, los teólogos comenzaron a debatir. ¿Por qué fue suprimido? ¿Qué contiene que lo hace tan peligroso? Los vigilantes. La parte más impactante del libro de Enoc relata cómo 200 ángeles descendieron del cielo en el monte Hermón. Y tomaron esposas humanas. El texto les llama los vigilantes, y sus hijos con las mujeres fueron los Nefilim, seres gigantescos que corrompieron la tierra. Ellos enseñaron a los hombres la hechicería, el arte de la guerra, el uso de los metales y la seducción. Y el cielo, al ver esto, se enfureció. En la historia, Dios ordena a los arcángeles, Miguel, Rafael, Gabriel, que castiguen a los vigilantes y purguen el mundo con un diluvio. Sí, el mismo diluvio que más tarde Noé sobreviviría. Este relato, antiguo, olvidado, ahora resurgía en forma de película en 2025. Una producción que iba a cambiarlo todo. El proyecto secreto. El proyecto fílmico comenzó con un guión no aprobado por ningún gran estudio. Se trataba de una producción independiente titulada simplemente Enoc, 2025. Detrás del guión estaba un ex sacerdote jesuita llamado Giovanni Massari, experto en textos apócrifos y director de 2 documentales censurados en Italia. Nadie esperaba que la película fuera más que un filme de nicho. Hasta que empezaron las proyecciones privadas. Un periodista romano que asistió a una de ellas escribió: "No es una película. Es una advertencia. No es ficción. Es un espejo". La escena prohibida. Uno de los momentos más comentados y más controvertidos ocurre a los 42 minutos de metraje. Enoc entra en una cámara celestial donde los nombres de los ángeles caídos están tallados en piedra ardiente. Uno de los nombres está borrado. Pero cuando Enoc pregunta al ángel guía, este le responde: "Ese nombre aún camina entre los hombres". La frase generó todo tipo de interpretaciones. ¿Era una referencia simbólica? ¿O el director quería insinuar que uno de los caídos aún está activo, en la tierra? Primeras reacciones. Tras su estreno limitado en Jerusalén y Buenos Aires, comenzaron los rumores. Algunos espectadores aseguraban haber tenido pesadillas repetitivas tras ver la película. En redes sociales, se difundieron fragmentos que fueron eliminados misteriosamente por infracción de copyright, incluso cuando los autores eran los propios usuarios. El Vaticano no emitió ningún comunicado. Pero el canal católico TV 2000 censuró el tráiler días antes de emitir un documental sobre los libros apócrifos. En foros privados de exorcistas y teólogos independientes, la frase más repetida era: "Esto no es solo cine. Es una llamada". Durante siglos, los teólogos discutieron si el libro de Enoc debía ser leído. Pero nunca imaginaron que una película sobre él desataría algo más que debate. Desataría miedo. La filmación de Enoc, 2025, comenzó en secreto en 2023.
El equipo de rodaje firmó acuerdos de confidencialidad estrictos. Nadie fuera de los implicados conocía la historia completa del guión. Se rodaron escenas en locaciones desérticas de Jordania, en cuevas del sur de España, supuestamente, en una cripta alquilada bajo el barrio judío de Praga. El actor principal, Adrien Coelho, abandonó el proyecto justo después de grabar la escena en la que Enoch ve el castigo de los vigilantes. No puedo continuar, dijo. Este personaje no es ficción. No puedo interpretarlo más. Su reemplazo fue un desconocido actor etíope llamado Tesfaye Mekonnen, quien curiosamente desapareció tras el estreno del film. Nadie ha podido contactarlo desde febrero de 2025. El fragmento eliminado. Una escena en particular fue eliminada del montaje final antes de la proyección internacional. La secuencia mostraba a Enoch descendiendo a un mundo subterráneo donde encontraba una biblioteca de códices prohibidos. En uno de ellos, se veía una ilustración clara de un hombre vestido con ropajes papales, con los ojos negros y alas cortadas. La frase que se le atribuía decía: «Mi trono fue de luz, hasta que la serpiente habló en mi nombre». El director Massari, en una entrevista posterior, admitió que la escena fue removida por seguridad. «No temíamos el escándalo, temíamos el reconocimiento». Reacciones vaticanas. Aunque el Vaticano no emitió ningún pronunciamiento oficial, el cardenal Giuseppe Cortile, miembro emérito del Pontificio Consejo para la Cultura, escribió en un foro interno: «Este filme convierte un texto marginal en una herejía emocional. La gente no distinguirá el símbolo del mensaje». Pero lo que más preocupó a ciertos sectores fue el impacto en jóvenes religiosos. Seminaristas en México, Filipinas y Nigeria empezaron a organizar círculos privados para leer el libro de Enoch tras ver la película. Uno de ellos, en una carta filtrada al blog La Tradición Silenciosa, escribió: «No es rebeldía. Es hambre de una verdad que huele a antiguo y a verdadero». Simbolismo encriptado. Los expertos en simbología bíblica notaron detalles ocultos en la película. El número 70 aparece constantemente, el número de los ángeles vigilantes caídos en otras versiones del texto. Una estrella negra de 6 puntas con 2 vértices invertidos se repite en las paredes. Y en la última escena, Enoch camina hacia una ciudad de oro, sin sombras. Pero si se congela el fotograma, se ve una silueta que lo observa desde lejos, sin rostro. Massari nunca explicó el significado. Solo dijo: «La historia no termina cuando termina la película». Fenómenos posteriores al estreno. En mayo de 2025, tras la proyección en la ciudad de Cracovia, varios asistentes afirmaron haber tenido el mismo sueño esa noche. Un rostro cubierto con vendas, que repetía una frase sin abrir la boca: «Los caídos aún caminan. Los sellos se agrietan». Un neuropsiquiatra local que estudió el caso dijo que era un fenómeno colectivo de sugestión postraumática, pero admitió que nunca había visto nada similar. En otro caso, en Lima, Perú, un sacerdote fue retirado de su parroquia tras declarar en misa: «La verdadera revelación no ha sido leída. Está escrita donde ya no se predica». Prohibiciones indirectas. A pesar de no haber sido formalmente condenada, la película comenzó a desaparecer de plataformas de streaming en varios países. En Alemania, un portavoz de la Comisión Episcopal dijo que promovía interpretaciones gnósticas peligrosas. En Brasil, la Agencia Nacional de Cine la retiró por no cumplir con los requisitos de clasificación. Pero donde más fuerte fue la reacción fue en Roma. Una semana después de que un grupo de jóvenes colgase un cartel frente al Vaticano que decía «Los vigilantes han vuelto», aparecieron grafitis en calles cercanas que decían: «Enoch sabía. Nosotros también». Fueron borrados en menos de 12 horas. El secreto que estaba en las páginas, y no en la pantalla. Mientras el mundo discutía sobre la película, pocos se dieron cuenta de que el verdadero escándalo no estaba en el guión. Estaba en el propio libro de Enoch. ¿Qué dice realmente el texto? Enoch no solo habla de los vigilantes, los nefilim o del diluvio. En sus últimas secciones, describe una serie de visiones proféticas, conocidas como las parábolas. Una figura llamada el elegido, que juzgará a los poderosos y destruirá los tronos de los reyes. En la existencia de 7 montes ardientes donde residen los ángeles caídos, aún vivos, pero encadenados bajo tierra. Un juicio cósmico en el que los cielos mismos serán sacudidos, y los justos resucitarán con cuerpos de luz. Pero hay un capítulo, el 71, que ha sido debatido durante siglos.
Ahí, Enoc afirma que fue llevado más allá del cielo, donde vio su propio nombre escrito en fuego, entre los ángeles santos. Muchos eruditos interpretan esto como una declaración. Enoc habría sido transformado en el Hijo del Hombre. ¿Fue Enoc el elegido? Esta interpretación es rechazada por el cristianismo ortodoxo. Para la Iglesia, el Hijo del Hombre es Jesús, y punto. Pero en círculos gnósticos y etíopes, existen antiguos comentarios que sugieren que Enoc fue una prefigura, un prototipo celestial, de alguien que sería enviado más tarde. La película nunca lo afirma directamente. Pero en una escena eliminada, el actor recita en lengua ge'ez una frase que, traducida, dice: mi nombre fue pronunciado antes de que el tiempo existiera, y escrito donde ni siquiera los ángeles podían mirar. Esa escena jamás fue publicada. Solo existe en un archivo filtrado por un editor en Dubái, subido durante 24 horas, antes de desaparecer sin rastro. El códice etíope sellado. Durante la promoción de la película, el director Giovanni Masari viajó a Addis Abeba, capital de Etiopía. Allí, visitó una pequeña iglesia ortodoxa donde, según él, se conserva una versión del libro de Enoc con capítulos que nunca fueron traducidos. Uno de ellos, el llamado Libro de la Rebelión Silenciosa, solo ha sido citado en 2 manuscritos etíopes del siglo XVII. Contendría una visión donde los vigilantes logran comunicarse con los hombres. Después del diluvio. En esa visión, le dicen a Enoc: nuestros cuerpos fueron sepultados, pero nuestras voces aún se oyen, en el arte, en el poder y en el culto disfrazado. Las 3 frases prohibidas. Se dice que en una proyección privada realizada en París, la película terminó con una escena alternativa, jamás mostrada al público general. En ella, Enoc despierta en una ciudad moderna. Rascacielos, pantallas, multitudes. Todo en silencio. Y al girar hacia la cámara, pronuncia 3 frases. Ya han descendido. Están entre vosotros. No volverán al cielo. La escena fue suprimida tras una amenaza legal contra los productores. La copia solo fue vista por 12 personas. Una de ellas, el profesor de semiótica religiosa Rafael Méndez, escribió en su blog: ya no es una película. Es una profecía, puesta en imágenes. Reacciones del clero alternativo. Tras la difusión de la película, teólogos independientes comenzaron a publicar interpretaciones que se alejaban de la ortodoxia. El padre Jacques Leclerc, retirado en Suiza, publicó un ensayo titulado Enoc y el Tercer Testamento, donde afirmaba: la Iglesia suprimió el libro de Enoc porque no podía explicar lo que mostraba. Ángeles caídos, ciencia antigua, profecías sobre gobiernos. El texto revela que la historia del hombre es más antigua de lo que creemos. El ensayo fue eliminado de su página 2 días después de su publicación. Leclerc fue hospitalizado por un accidente doméstico. No volvió a dar entrevistas. La presión institucional. Fuentes anónimas afirmaron que la Santa Sede envió una delegación informal para reunirse con los productores de la película. La reunión tuvo lugar en un hotel de Nápoles. Tras ella, el guionista Masari dejó de dar declaraciones. Una semana más tarde, en un vídeo breve publicado en su canal, dijo: todo lo que mostré, ya estaba escrito. Yo solo lo traduje en imágenes. Pero no volveré a hablar de ello. Porque ya no estoy solo en esto. La frase final fue interpretada de múltiples maneras. ¿A qué se refería? Aún hoy, nadie lo sabe. La advertencia que quedó escrita, en nosotros. Ya no era una película. No era un libro. Era una grieta. Un punto de quiebre en la historia del relato sagrado. Y esa grieta, seguía ensanchándose. El fenómeno global. Para junio de 2025, Enoc se había convertido en la película más buscada en la dark web cristiana. Miles de personas compartían capturas, traducciones alternativas del libro, vídeos explicativos, incluso reconstrucciones de escenas prohibidas. En TikTok, el hashtag #libro de Enoc superó los 80 millones de visualizaciones en 48 horas tras su eliminación de Netflix. En Telegram se crearon grupos con nombres como Los 200 Vigilantes, La Hermandad de Hermón, Hijos del Caído. Algunos pseudoteólogos predicaban que la profecía final ya había comenzado. Otros advertían que se trataba de una estrategia para confundir a los fieles. Pero lo cierto era uno. Nadie podía dejar de hablar de ello. La escena final filtrada. A mediados de septiembre, un exmiembro del equipo de edición liberó un archivo titulado
Final original Enoch 2025. La escena, hasta entonces solo rumoreada, mostraba al personaje de Enoch regresando al cielo, pero este no era como lo esperaba. No había luz. No había ángeles. Solo un trono vacío. Y una voz que decía: el juicio no es un evento, es un ciclo. Y esta es la última vuelta. Acto seguido, Enoch se mira en un espejo y ve su rostro convertido en piedra. La pantalla se apaga. Y aparece una frase final: todo lo que fue sellado está siendo desatado. La carta al Vaticano. Pocos días después, se filtró una carta que habría sido enviada desde una comunidad de monjes etíopes a Roma. La carta incluía un manuscrito con este fragmento: la serpiente está dormida, pero se moverá cuando el ojo sea abierto por aquellos que leen y no creen, pero escuchan y sienten que el cielo ya no responde. Ninguna respuesta oficial fue emitida, pero un cambio sutil ocurrió en la web vaticana. Se eliminó la sección sobre textos apócrifos. La advertencia del exorcista. Uno de los momentos más inquietantes ocurrió en una entrevista al padre F. Angelo Muri, exorcista retirado, quien rompió su silencio en un canal alternativo. Cuando le preguntaron por la película, respondió: no deberían haberlo mostrado así, porque los nombres que ahí aparecen aún se invocan. Y donde hay nombre, hay presencia. El vídeo fue eliminado a las 3 horas. Fue resubido en servidores rusos y aún circula con subtítulos en 12 idiomas. El regreso de Enoch. Desde el estreno de la película, el nombre Enoch ha sido utilizado por grupos de oración, asociaciones gnósticas y hasta por líderes de sectas apocalípticas. Pero en medio de ese caos, una verdad permanece. El libro de Enoch no fue escrito para entretener. No fue diseñado como parábola. Fue, como se lee en su capítulo 1, una visión para las generaciones futuras, para los que vendrán en los días del fin. Y quizás por eso, el mundo aún no está listo para lo que contiene. El mundo pensó que la verdad era lo que se decía en los libros aceptados, pero olvidó que también hay verdad en lo que se prohibió leer. Hoy, Enoch no es solo un nombre antiguo. Es una advertencia. Una línea que, si se cruza, ya no se puede regresar. Y quizás, como dijo el propio Enoch, los caídos no están bajo tierra. Están en los tronos que nadie mira.